estuvimos distribuidos en diferentes grupos, ¿verdad? Y cada uno tuvo una instrucción específica en este cortito tiempo que tuvimos, casi de unos 50 minutos. Entonces, tienen ahora la oportunidad de hacer alguna pregunta. Solamente vamos a dar la opción de una pregunta por persona, por el tiempo. Entonces, si usted en el tema que tuvo ahí, haga la pregunta que anhele, que diga qué podría hacer, o la pregunta que tenga, ¿no? Con respecto a su tema. Entonces, Jorgito me va a ayudar, creo que con el micrófono ahí. Si alguien tiene una pregunta de su grupo, usted dice y direcciona a quién va la pregunta para poder responderla, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el brazo de alguien que quiera preguntar, con confianza, ¿verdad? Que estamos así dispuestos para decir, a ver, estamos listos para preguntar. Ahí hay una pregunta, ya. Tenemos el primer grupo, los más grandes, ¿es verdad? Sí, somos los más grandes en edad. Bueno, yo tengo una pregunta a los pastores que nos dieron la palabra en cuanto se refiere a orar por los nietos. Bueno, yo todavía no soy abuelo, ¿no? Pero en este tiempo ha venido en mi corazón conocer la descendencia, como algún rato nos dijo la pastora Emita. Mi pregunta va enfocado a los nietos. En esa oración, no sé, que nos pueda orientar, nos pueda decir cuáles las palabras que sería de oración para nuestra futura generación, pastor. Esa sería mi pregunta. Bueno, quiero apoyar a esta pregunta. Nosotros escuchamos en la mañana cómo los judíos enseñaban a sus hijos y a sus niños. Hay una bendición sacerdotal en el libro de Números, creo que es 11:6, me parece, 21, donde dice que ellos, ¿cuánto? 6:24, gracias, 6:24. En donde ellos ponen la mano sobre los niños, su mano derecha, ponen las manos y dice lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti, ponga paz. Que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac esté sobre tu vida y tus generaciones. Que nunca te falte el vino, el trigo y el aceite para tus generaciones. Ahora, cuando nosotros vivimos en la línea de bendición, como dice el libro de Éxodo capítulo 20, nos alcanza la bendición hasta 1000 generaciones. Pero cuando nosotros venimos, que nuestra línea de bendición se rompió por alguna iniquidad, algún problema, eso está roto. Y cuando nuestros padres han pecado y se pecó en nuestra generación, y cuando las maldiciones llegan hasta la 5ª generación, yo digo, aún ahí todavía tiene Dios misericordia. Entonces, el trabajo de los padres, de los abuelos, es bendecir las generaciones que están adelante y las generaciones que están atrás. Solo me paro porque porque yo tengo la línea de bendición. Entonces mi generación, y la Biblia me habla, aún en el libro de Números nos habla que hay 10 generaciones atrás y 10 adelante. Pero quiero ser, como dice el libro de Éxodo, 5 generaciones que yo me puedo acordar. Nosotros partimos la 4ª generación y de ahí los de adelante y los de atrás. Pero hay oraciones que están para los hijos, nietos y bisnietos, Dios habla hoy. Pero uno, aunque no sea abuelo, aunque ni siquiera tengamos hijos o no estemos casados, aprendamos a bendecir a nuestras generaciones. Pero hay una oración sacerdotal declarada por los judíos, y digo, ¿y por qué no nos alcanza? La fe de Abraham está sobre nosotros también. Espero haber contestado la pregunta. Una siguiente pregunta, por favor. ¿Alguien por allá? Ahora es el tiempo, ¿sí? Allá, Jorgito, miren por aquí. Yo tengo una pregunta para nuestros amigos de Baez. Conocemos su grupo, su música, sabemos que está trascendiendo más allá de la ciudad donde ustedes viven y del país de donde son. ¿Qué debe hacer una iglesia
¿O cuál creen que sería el factor más importante que una iglesia debería fomentar para poder lograr que en nuestra iglesia se levante un grupo de música como que logre las cosas que ustedes están logrando? Esa es mi pregunta. Buenas tardes con todos. Primeramente quiero comenzar en decir que no fueron nuestros esfuerzos en traernos hasta acá. Fue Jesús, fue su gracia. Nosotros con nuestras acciones o con lo que nosotros habíamos hecho, claro, podemos hacerlo humanamente, pero Dios se encargó de potenciar eso. En Efesios 3:20 dice que, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y es su gracia. La iglesia debemos fomentar a que Jesús sea el centro de todo, a que Jesús esté en centro y en la mitad de todo para poder alcanzarlo a través de Él. Podemos alcanzar absolutamente todo. Yo pienso que para cumplir nuestros sueños, para hacer algo, para trascender a otro lugar o para tener un crecimiento exponencial, pienso que es fundamental en saber quiénes somos en Jesús. Amén. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta. A ver, alguien, es el tiempo para poder hacer las preguntas. Ya tenemos a alguien que... Gracias. Yo quisiera preguntarle al pastor, es cierto que los padres tienen que orar por sus hijos, pero ¿cómo una hija puede orar por sus padres? Y para traer sobre todo a los pies de Cristo a nuestros padres. La verdad es que hablabas en un momento de que un carácter que ha sido forjado en fuego deja una impresión. Entonces, la oración es tomar el corazón de Dios y hacerlo que esté al alcance de nuestro corazón. Entonces, el orar de un padre para un hijo, en realidad, se constituye en el cumplimiento de la profecía de Malaquías. En el capítulo 4, el último verso del Antiguo Testamento dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y en esto está añadido una maldición si esto no sucede. Por lo tanto, existe algo natural que se ha roto. Primero, en la sociedad que vivimos, los padres han dejado de ser padres. Han abandonado a sus hijos para ser adoctrinados por este sistema. Entonces es difícil que un padre sea padre a menos que se vuelva un violento y arrebate de las garras del maligno a sus hijos. Eso forja carácter. Pero cuando un hijo es el que de alguna manera ha vuelto su corazón a su padre, en realidad estamos viendo que tenemos un camino y un ejemplo. Porque aquí no está tanto diferenciado por el hecho de que en la línea generacional yo ocupe un lugar específico. Yo tengo la capacidad de bendecir a mis padres, porque la bendición que Dios me ha dado, a mí me da la posibilidad de romper, abrir puertas, abrir cerrojos, quitar coyundas de yugos, desatar ataduras, romper ligaduras, de tal manera que nosotros en realidad tenemos una lucha, es una guerra. Por lo tanto, yo debo impresionar. Qué lindo sería a los hijos que tienen padres no cristianos, que algún día se levanten y les sirvan a la cama, que les digan: papá, aquí están mis notas, porque la oración influye, pero lo que yo haga con mi carácter es definitivo. Eso sucedió conmigo. Yo bendije, mis padres llegaron a Cristo, tuve el privilegio de bautizarlos, y es porque les impactó la obra que Dios hizo en mí, y ellos la miraron y ellos pudieron seguir adelante. Amén. Amén. Hay otra pregunta, Jorgito, allá, mira al fondo. Yo creo que, en primer lugar,
en la banda, nosotros, ese es nuestro caso, nos pasa que cada uno cumple un rol, cada uno cumple una función en específico. Yo me encargo tal vez de componer las canciones, últimamente de producir. Mi hermano Martín también se encarga de las redes sociales, de las fotos, el Elvis se encarga de partes musicales. Entonces somos un equipo y yo creo que en el momento en el que todos podemos tener este mismo sentir, cuando se compone una canción, cuando yo les enseño las canciones que tengo, tenemos este mismo sentir del objetivo que nos hemos trazado en primer lugar, que es llevar vida, amor y esperanza por medio de nuestras canciones. Entonces, es el objetivo en común que nosotros tenemos, para el cual trabajamos. Eso es lo que nos motiva a llevar a la gente, esa es como la esencia que nos motiva a llevar a la gente esta esperanza, este mensaje que nosotros tenemos, que obviamente, y como te digo, es nuestro caso. Nosotros siempre en nuestras letras, en nuestras canciones, queremos ser muy reales, queremos ser muy, muy sinceros y muy honestos y abrirnos a la gente y decirle, sí, nosotros somos tales personas, nosotros en todo lo que nosotros somos tenemos nuestras dudas, nuestras dificultades, pero Dios está en medio de eso. Y cuando Dios está en medio de eso, Él puede llevarte, como dijo mi hermano, a lograr cosas, a alcanzar cosas que ni siquiera te has imaginado. Y lo hermoso es cuando la gente se puede identificar, cuando la gente puede decir, a mí me pasa lo mismo y yo puedo encontrar. O sea, si tú encontraste a Dios en esa situación, yo también lo puedo hacer. Entonces es básicamente en eso, trabajar en conjunto para un fin común, para un objetivo común, que es el de presentar a Jesús por medio de nuestras canciones a las personas. Gracias, Abraham. Ahora sí vamos donde Ángel. Ángel está con el micrófono ya. Solo tenemos 2 preguntas más, lo siento. No querían al inicio y ahora sí toditas. Bueno, Ángel y de ahí la siguiente. Angelito, por favor. Buenas tardes. Agradeciendo a cada uno de los siervos de Dios, hemos sido enormemente bendecidos. Que Dios me los bendiga, todo ese esfuerzo y ese sacrificio que ustedes están haciendo. Para el grupo, quería hacer una pregunta, y más que una pregunta, un consejo. Como jóvenes, voy a dar un intro para de ahí hacerle la pregunta. Yo tengo una bella familia en la misericordia de Dios que Él ha restaurado. Tengo 2 preciosos varones y una niña, y un varoncito que tiene 15 años. En donde, con características propias de su edad, él asiste a la iglesia igual. Pero llegó una temporada donde tuve mucho conflicto con él. ¿Y en qué sentido? No en su comportamiento, sino fue en su vestimenta. Él tiene, como todos los adolescentes, y le digo al hermano que, por eso es la pregunta, le veo muy jovial ahí, con el pantalón roto, con la gorra, y así anda mi hijo. Y cuando yo asisto los días domingos, en donde me gusta venir muy formal, y sobre todo en mi ambiente laboral profesional, donde convivo con el protocolo, tuve este conflicto con él. Cuando yo vi que él vino al culto con gorra, se puso un arete, se puso pantalones rotos, y cuando yo lo vi con esas características, en verdad me incomodé tremendamente. Dije que en casa tuvimos conflictos, obviamente guardando la compostura, pero sí me molesté. En este tiempo Dios ha estado trabajando en mí. Las charlas que han dado como siervos, como ustedes, ha cambiado esa mentalidad mía, porque antes yo quería que Él cambie, pero hoy Dios ha comenzado a cambiar a mí, persona. Pero qué oportuno, me alegraría mucho que usted me dé un consejo adicional a todo lo que Dios está haciendo y de todos los consejos que estoy recibiendo, porque hoy le agradezco, me ayudaría mucho igual. Estoy listo y presto también para aprender y que votar esquemas que venimos arrastrando y que eso nos afecte la comunión también entre padres e hijos. Gracias. Bien, vamos a dar 2 momentos en esta pregunta, porque es interesante, ya se prendieron las preguntas. Va a hablar Martín
Y luego, desde el punto de vista del acusado, no, es desde el punto de vista de hijo y el tiempo que pasa acá. Y luego Belencita me dice, yo quiero hablar desde el punto de vista de mamá también. Entonces, está lindo el tema. Muchas gracias. Hay algo que aprendí hace un año y un poquito más, es que todo se trata del corazón, no de lo exterior. Podemos tener muchas veces, podemos venir con corbata y podemos venir muy bien arreglados, pero ¿dónde está nuestro corazón? El corazón es la base de todo, dice que de él mana la vida. Y cuando nosotros tenemos un corazón inclinado hacia Jesús, inclinado hacia Él, deja de lado muchas cosas la parte externa. No con eso digo que a los jóvenes van a tatuarse y a tener aretes y todo eso. Yo he venido de una familia que mi papi era militar, que siempre tenía que tener la peinilla acá y que vestirme y que los pantalones bien con la línea, y siempre nosotros crecimos así. Pero poco a poco nos dimos cuenta que eso no era lo importante. Lo importante, y si es que su hijo viene a la iglesia, dele gracias a Dios que él viene a la iglesia. Porque en usted va a haber ese amor y usted va a reflejar en Jesús que él siente esa aceptación. Que no por lo que él es o por lo que él hace, sino por lo que él llegaría a ser en Jesús, y él es en Jesús. Yo pienso, yo tengo un bebé de 5 años. Y yo le voy a ser honesto, sí me gusta. Yo digo, wow, me gustaría tener un tatuaje. Pero no lo hago porque quiero darle tal vez ese ejemplo a mi hijo, en decirle, ¿sabes qué? No es necesario tener un tatuaje para ser aceptado. No es necesario hacer ciertas cosas para ser aceptado. Yo pienso que siempre el testimonio de nosotros como padres va a ser muy especial en nuestros hijos. Cuando usted llegue acá y le diga, mi hijo, vamos porque hay iglesia y porque vas a encontrar ahí a Jesús y vas a encontrar una palabra que te dé vida para vivir todos los días y puedas vivir encaminado y puedas encontrar su gracia, él va a decir, wow, papá, es increíble que yo sienta esa aceptación y vea a Jesús en ti. Se trata de Él, se trata de Jesús, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y con eso, sí, muchas veces, tal vez el estilo de nuestra generación, porque es una generación que viene. ¿Qué vamos a hacer con la generación que ya llega? Con esas personas que no quieren cumplir esos parámetros que hemos cumplido nosotros o los más grandes. ¿Estamos preparados para ellos? ¿Cómo vamos a reaccionar con ellos? Entonces yo pienso que poco a poco Dios va a ir trabajando en la vida de cada uno de nosotros, como padres, para poder brindar esa y que nuestros hijos vean a Jesús en nosotros y así ellos puedan ser inspirados. Buenas tardes. Mi hermano, gracias por ser sincero y hacer una pregunta que en lo personal para mí es muy contundente, porque nosotros tenemos 2 hijas, una de 19 años y otra de 18. Y los hijos son muy diferentes. Siendo las 2 hijas de padre y madre, piensan muy diferente y son muy diferentes. Sin embargo, con mi nena mayor pasé un proceso que a mí me enseñó mucho. Porque nosotros como cristianos, y en el caso mío que yo decía, yo soy pastora, yo tenía una como plataforma teológica, religiosa, el mundo espiritual, digamos así, y en un momento quería que mi hija sea como un clon mío. O sea, yo quería ver en mi niña mayor una pastora pequeña, y lidiar con eso es muy duro, porque uno en la humanidad es, no hables así, ¿por qué te pones el pantalón muy apretado? A medida que crecen, no, ¿por qué el otro? ¿Por qué el otro? Entonces, momento en que el Señor en el proceso se me revela y me dice, primeramente hay que esperar un nuevo nacimiento, que yo lo tuve en mi tiempo, a los 23 años. Nuestros hijos no son por heredad, en el sentido de que por herencia viene la revelación. Es el Espíritu Santo que revela el Cristo que los padres viven. Es el orar y no cansarnos de orar que el Cristo que amamos profundamente se revele en ellos, porque no es por herencia, en el sentido de que porque los padres son pastores o ministros o sus padres alabantes, el hijo va a estar haciendo lo mismo.
En resumidas cuentas, finalmente sí lo va a hacer, porque instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará. Pero nosotros como padres adoptamos ciertas formas. Lo que nosotros no podemos negociar son los principios, porque son únicos, son totales, escrito está. Lo que podemos negociar es un poquito las formas. Pero cuando yo me encontraba con el Señor a veces frustrada, cansada, desgastada, el Señor me hablaba muy claramente y esto es muy fuerte. Y Él me decía, es que te estoy formando a ti, te estoy tratando a ti. Tú eres la que tienes todos los conocimientos, las revelaciones, pero es el trato contigo. Y yo me puse en ese tiempo y le dije, Señor, quiero descansar porque yo he estado en persecución y no debe ser así. Y se me revela la palabra de Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debas andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces yo lo tomé para la vida de mi hija y yo puedo ver ahora que en el proceso que Dios me metió a mí, no era ella, era yo. Ni siquiera mi esposo, era yo. Dios me fue tratando. Y también se me fue revelando el apóstol Pablo cuando para mí es contundente que él diga, me hice débil, sin ser débil, para que los débiles sean formados Cristo. Entonces en ese tiempo yo empecé, no a negociar los principios, pero empecé a negociar ciertas formas. Pero el Señor me hablaba a mí, me decía que el amor es sobre todo lo que ella pueda ver en mí. Y yo veía un ejemplo que alguna vez lo entendí, que estaba en una pelea, el viento y el sol estaban peleando y decían que a una persona que estaba caminando, ¿cuál de los dos le sacarían la chaqueta? Entonces el viento le dijo, sin duda alguna yo, porque va a venir un huracán y en la fuerza le voy a sacar. Entonces el sol le contestó, dale, hazlo. Y vino un viento fuerte, recio, y el hombre no soltaba, más vale se aferraba a su chaqueta. Y dijo, ¿pudiste? Y el viento le contestó, no. ¿Y tú, sol? Ya vas a ver. Y el sol, a medida que subía la temperatura, despacito, sin percibir, poquito a poquito, el hombre se fue sacando la chaqueta. Finalmente el sol le queda viendo al viento. Tú con tu fuerza no lo lograste, pero con mi calor yo lo logré. Entonces yo pude entender que como padres de adolescentes hay que ponerse un poquito primero con Dios, porque nosotros sí tenemos un tema, así no lo queramos decir, hay un tema religioso que es como una tarima de alguna manera. Pero como decía Martín, o sea, Dios no es formas, o sea, Dios mira el corazón. Y a medida de la dulzura que como padres nosotros podamos transmitir a los hijos y ese respeto, ese amor, esa consideración, el hijo va a reaccionar bien. Porque nuestros hijos son llamados, nuestros hijos son de Dios, nuestras rodillas no son en vano. Nosotros estamos en la iglesia para ver generaciones levantadas hacia el Señor. Las malas tienen un proceso, pero la bondad de Dios es de generación en generación. Eso le quería compartir, mi hermano. Que Dios le bendiga. Amén. Y la última pregunta, ahora sí la última, Buenas tardes, bendiciones. Más que una pregunta, me gustaría saber la experiencia de la pastora Patti. En el taller ella nos comentaba de que ella tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse al llamado. Entonces, más que nada me gustaría saber cómo o de qué forma Dios confrontó o trató con usted para usted poder despojarse o dejar su trabajo y dedicarse a tiempo completo al ministerio, al llamado. Muy buena pregunta. El llamado está en tu corazón, punto número 1. 2, yo ya era una profesional y yo me había preparado en un instituto bíblico, en la teología, a pesar de ser yo una universitaria, de tener mi carrera universitaria y tener un talento en las manos, porque me gustaba la peluquería, pero eso a mi mamá no le agradaba nada, entonces tenía solo eso. Este llamado, el Señor usó personas, y una de las personas que Dios va a usar cuando hay dudas, primero te confirma a ti para luego confirmar a cualquier otra persona, porque Dios va a usar a cualquier persona
para decirte a uno que tienes ya que hacer porque no quieres entender. Entonces, primero muchas personas me seguían, me buscaban en mi trabajo. En el día, por ejemplo, me llegaban a ver exagerando, voy a poner la tarifa baja, 20 personas mínimas. En llamadas, casi la mayoría me llamaba para las consejerías, entonces he sido una consejera y terapéutica por muchos años, de todas las edades. Hubo un momento que mi jefe me decía, ¿qué mismo es usted? Era de que se haga del servicio social y atienda a la gente en una puerta. Pero yo seguí trabajando y me he considerado más que pastor una evangelista de la calle. Me gusta predicar en la calle, en los taxis, y yo veo almas y tiro mi anzuelo, o sea, no necesito tarima. Entonces yo estaba contenta con eso, estaba contenta de ser ayudante, una pastora asistente con el pastor. Yo era mujer y dije, no es posible que yo siendo llamada de parte del Señor me estés llamando un pastorado, por ejemplo. Dije, no, América Latina es machista y conozco la mente de ellos también, por los estudios que yo también he tenido. Yo me conformaba con ser un asistente de pastor y que cuando el pastor quiera usarme, me usaba cuando había 3 gentes, estaba contenta. Pero hay algo más allá. La gente me empezaba a decir pastor y yo decía, yo no lo soy. Empiezas a luchar, el primer llamado que Dios va a poner es en la gente. La gente te reconoce quién eres, la gente sabe si eres evangelista, profeta, lo que sea, y empieza, y tú quieres esconderte, y tú quieres seguir trabajando. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a sostenerme? Dios empieza a tratar y habían pastores que me visitaban en el trabajo y me decía, Dios le está llamando a tiempo completo. Y yo decía, ¿pero de qué voy a vivir? ¿Pero de qué voy a vivir? Y soy soltera, no me he casado, no hay guaguitos, no hay nada. Tienes tantos argumentos para con Dios. Y si de algo yo tengo que arrepentirme es de que yo no acudí a un llamado a mi temprana edad. O sea, yo fui tratada como Jonás, tengo roto un tendón de Aquiles, he sido tratada en mi trabajo, me fui a un campamento de jóvenes primera vez y cuando Dios me llama, yo voy a mi trabajo y casi mato una paciente que en vez de ponerle O negativo le mandé O positivo en el primer llamado fuerte. Yo me fui contra el pastor porque no quería entender mi llamado, no quería. Y Dios empieza a tener un encuentro contigo. A pesar de eso, yo quiero decirte, yo demoré en el llamado. Dije, bien, yo necesito tener una casa para que después las ovejas no me digan que me robo las ofrendas, porque eso es cierto. Ay, ya tiene la casa por mi ofrenda. Ay, esos zapatos de taco finos por mi ofrenda. Así es que dije, les voy a dar en la boca. Y dije, voy a trabajar. He sido una mujer que el pastor me dijo que tengo trabajolatría. Trabajaba cuidando enfermos, tenía una peluquería, tenía un laboratorio en la mañana, entraba de 2 a 9 de la noche, o sea, no me pregunte cómo, y lo hacía. Se puede trabajar. Pero cuando ya me enamoré, dije, Señor, creo que se acabó todo. Mi esposo en el primer año me dijo, Pati, tú decides, o dejas el trabajo o me dejas el ministerio, yo levanto la obra. Y le dije, no, Dios me ha llamado a mí, no a ti. Yo lo menosprecié a mi esposo en el primer año, porque yo era la Superman como pastora arriba, mi esposo no. Pero si algo yo tengo que agradecerle a Dios es que Dios me dio un compañero de fe, usted lo oyó en la mañana. Yo no le hubiera sacado a la iglesia de una casa fina a un terreno baldío, él lo hizo por la fe y por la visión. Es importante trabajar en equipo. Luego de eso yo tuve la visión y fuimos para Guatemala, Centroamérica, a tomar una visión, porque en algún momento alguien nos dijo y por consejos nos fuimos. Y allá una persona se acercó, sin ser pastor, no sé, me dijo, quiero hablar contigo. ¿Tú eres pastora? Le dije, sí. ¿Y tú sigues trabajando? Le dije, sí. Y él me dijo, ¿hasta cuándo vas a obedecer el llamado? Tus ovejas te necesitan a tiempo completo. Fue en Guatemala. Y le dije, quiero que Dios me dé permiso este año. Y le dije, y no te cuento más, pero cuando el llamado ya está. Y le dije, Señor, ya tengo en la calle, ya tengo en los pacientes de HIV, hemofílicos, ya, Señor, yo estoy. Me dijo, no, yo te quiero completa conmigo. No fue fácil.
pero he sido más bendecida que cuando trabajaba. Y quiero decirte algo más, cuando yo construí mi departamento con mi plata y el banco y así todo, hace exactamente unos 2, 3 años, me dijo el Señor, sal de tu casa, que vas a vivir donde yo te provea. Salí de mi casa, hoy estoy en el lugar que mi esposo dijo, ahora vivamos juntos donde Dios nos dice. Así es que nuestro argumento humano, nuestra intelectualidad queda por tierra cuando hay un llamado fuerte de parte del Señor y Él te sostiene. Cuando hay una visión, hay una provisión y Dios te va a sostener. Por favor, denos un mensaje de bendición para cada una de las personas que estamos aquí. Bueno, el mensaje puede ser que las personas necesitan escuchar de Jesús, las personas necesitan escuchar el Evangelio. Y Dios va a poner en cada uno de nosotros ese don, va a poner en cada uno, si es que ya está, hay que hacerlo porque yo me acuerdo cuando teníamos la banda y sonábamos a la banda del Chavo, feísimo, pero en ese tiempo yo me acuerdo que éramos bien malos y mi padre siempre fue un hombre y nos enseñó el no esperar a que las cosas sucedan, hay que hacer que las cosas sucedan. Y él decía, vamos a grabar un demo, el disco en Quito. Y mi mamá me decía, no, mi hijo, pero todavía están malos, todavía no suenan bien y cosas así, tienen 2, 3 canciones. Dijo, no importa, vamos a Quito. Y él buscó el estudio en Quito, nos ayudaron y grabamos los 10 temas, nos dieron grabando los 10 temas, estábamos emocionados con ese disco, con ese demo. Pero ese fue el impulso al poder tal vez decir estar acá, porque vimos más allá. Y hay que hacer que las cosas sucedan. Dios nos llama y Dios dice, ok, tienes todo para hacer, hay que hacerlo. Porque sabemos que en Jesús somos bendecidos, tenemos todo, Él quiere mucho más, como decía, de lo que nosotros podíamos pensar o imaginar. Entonces hay que tomar ese riesgo e ir más allá de nuestros propios límites. Y Dios va a hacer cosas que nunca nos imaginemos. Una vez hicimos una campaña para cerrar, hicimos el primer concierto de Baez, nos llamamos Agua Viva, y cuando hicimos esta campaña, hicimos en una plaza, nosotros decíamos, ok, vamos a hacerlo, íbamos a los buses, dejábamos en los buses dejábamos afiches, tocábamos mal, sí, pero lo hicimos, no nos importó, lo hicimos, teníamos que hacerlo. Cuando antes de comenzar el concierto estaban 500 sillas, alquilamos sonido y todo eso, y a las 6:30 comenzaba y a las 6:45 estaban 2 viejitas en la primera banca. Y dijimos, ¿y ahora? Y no fue, yo creo que fue una oración de joven, pero irrespetuosa. Yo pienso, digo ante Dios, Señor, le dije, ok, Dios, si tú quieres que nosotros te sirvamos, y tú quieres hacer algo con nosotros, hazlo bien. Y queremos algo grande, no chiquito, porque tú eres grande, Señor. Y yo te voy a probar el día de hoy, si tú tienes algo con nosotros, te voy a probar el día de hoy. Después de media hora estuvieron 800 personas en esa campaña, 100 personas se entregaron a Jesús y fue nuestro primer concierto. Después del día siguiente fui a la iglesia y estábamos orando y se acercó una señora por atrás, una hermana, y me dijo al oído, tengo algo de parte de Dios para decirte. Y me dijo, por cuanto tú me has probado, tus ojos verán cosas grandes. Hay que ir más allá de nuestros propios límites, porque Dios está de nuestro lado. Bueno, yo solo quería decirte que lo que dijo mi hermano está muy bien. Gracias. No, ¿saben qué? Estamos en el mismo sentir. Sí, la verdad, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y para argumentar, lo último que podría decir es que yo creo firmemente en que el objetivo
que Dios tiene para nosotros, el plan que Dios ha trazado para nosotros. Y todos esos pensamientos, en primer lugar, son pensamientos de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Son pensamientos que Dios tiene para nosotros. Cualquier anhelo, cualquier sueño, cualquier pasión que tú tengas ardiendo dentro de ti, siempre, siempre son pensamientos de bien de parte de Dios para ti. Y segundo, yo creo que uno de los objetivos principales, creo que el principal objetivo por el cual Jesús vino a esta tierra es para traer dignidad al ser humano, para devolverle la dignidad al hombre que nosotros mismos le habíamos cedido al enemigo. Y creo que si el sueño o el anhelo que Dios puso en tu corazón trae dignidad a las personas, presenta a Jesús a las personas, les presenta el amor de Dios, esa esperanza que Jesús trae cuando cambia una vida, yo creo que estás yendo por el camino correcto, sea en la música, sea en el arte, en la pintura, en la lectura, sea en la escritura, sea en la economía, en las finanzas, empresario, cualquier sueño y cualquier anhelo que tú tengas. Yo estoy firmemente convencido de que no va a ser solo para tu beneficio, sino va a ser para que las demás personas puedan ver a Jesús en ti. Amén, gracias. Estamos cerrando. Muchas gracias, amados pastores, por este tiempo que ustedes han dispuesto y que el Señor ha conectado de una manera estratégica en el cronograma de Él para poder compartir aquí.